un poco de si se mueve el Uruguay, ¿se mueve o se mueve? Para entender un poquito por qué se mueve Uruguay, ¿no? Cuando arrancamos con esto, igual voy a hacer referencia después al origen de la red más adelante, pero cuando arrancamos con esto no, y decíamos, en el Uruguay han habido terremotos, y seguramente hay, la respuesta generalizada de la población es, para estar en el test, ¿no? Como corresponde. Que lo estoy, ¿no? Pero por otras cosas. Y hay que romper ¿no? ese paradigma. En el Uruguay no hay terremotos, que lo veías en los programas de primaria, de secundaria, ¿no? El Uruguay es un país, era el único país del mundo, ¿no? Que era estable, que estaba quietito y que esas cosas no pasaban. Entonces, era un desafío, no solo pensar en armar una red sismológica nacional, por varios factores, por la falta de equipamiento, por la falta de recursos, por la falta de formación. Yo soy geóloga, trabajé hasta, como sigo trabajando en temas del estudio del campo magnético terrestre, estudios del magnetismo fósil que se preservan las rocas, en geología y tectónica, o sea que no tenía una formación en sismología, ¿no? No sabía, lo había estudiado en el marco de la carrera, algunas otras cosas más que había leído por interés, pero no teníamos un grupo atrás o mismo dentro de la carrera de geología, una materia que fuera sismología, ¿no? Además con lo importante que es, porque la estructura interna de la Tierra está definida en base a datos sismológicos, en base a el estudio de los terremotos. Y el Uruguay estaba en pañales. Una de las cosas que uno tiene que saber es a qué velocidad se propagan las ondas sísmicas debajo del territorio, ¿no? Atravesando las distintas capas de rocas. Entonces, bueno, igualmente, más allá que el desafío era gigantesco, lo llevamos adelante. ¿Cómo explicarle a la gente por qué en el Uruguay también hay terremotos? Entonces ahí vamos a hablar de lo que es el contexto geodinámico, ¿no? O sea, el contexto tectónico en el cual está el Uruguay metido. Entonces, no sé si pasó o no pasó. No pasó. No pasó. Ahora sí. Entonces, una de las cosas de las que vamos a hablar va a ser el tema, que es el contexto geodinámico, lo que son las regiones intercontinentales. Perdón, Leda, por acá no pasó, te cuento. Ok. Está la primera. A ver si saco esto. Ahora sí, ahora sí. Bueno, tiene un pequeño delay. Me vas avisando así. Sí. ¿Qué son regiones intercontinentales, no? Bueno, vamos a hablar también un poco de cómo generamos la red sismológica uruguaya, los eventos sísmicos históricos, los instrumentales, y dentro de estos sismos instrumentales, los sismos naturales que hemos detectado y los sismos inducidos que hemos detectado. Dentro de los inducidos vamos a ver los controlados, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Entonces, bueno, lo primero es en qué contexto tectónico estamos, ¿no? Pues no estamos en un borde de placas. A ver si pasa. Esperamos. Chachán. Hay un delay ahí. Sí, pero demasiado largo, ¿no? A ver si lo hago. Y si lo paso de... ahí pasó. Ahora ya no sé dónde está esto. Bueno, ¿en qué contexto geodinámico estamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros entendemos que estamos en una región intercontinental, dentro de una placa tectónica, en un continente. En esta región de acá es una zona de subducción donde se dan la mayor cantidad de eventos sísmicos de mayores magnitudes y en volúmenes importantes. A esta región de acá, por ejemplo, el margen chileno, la región de Santiago de Chile, la conoce como una región de intraplaca. Nosotros siempre hablamos de los terremotos de intraplaca, ¿no? Que decimos que nuestros terremotos son de intraplaca porque están dentro de la tectónica. Pero en realidad la definición está hecha para zonas de convergencia de placas, entonces tenemos regiones de interplacas, donde hay interrelación entre las placas tectónicas. No te alejes tanto aquí de la combo para que te escuchen mejor. Entonces, y ahí tenés después los de interplacas, ¿no? Intraplacas, que serían estos que están acá. Suponiendo que esto sea, por ejemplo, el margen chileno, esta es la cordillera, la precordillera, y ya esta región, que es la región de antepaís, nuestra región platónica, yo considero que, como la definición fue hecha para áreas orogénicas, o sea, para áreas donde chocan las placas tectónicas,
que estamos en una región intracontinental. Entonces, bueno, hay terremotos, ¿no? Y por un lado, ¿por qué? Porque tengo el empuje que viene de la convergencia de placas, y por el otro lado tengo la dorsal oceánica, la dorsal atlántica, que también empuja esta placa para acá, ¿no? Entonces, a su vez, las placas tienen un desplazamiento. Entonces, hay lugares donde se concentra la deformación, hay lugares donde hay reactivaciones de fallas antiguas, y bueno, que vamos a ver un poquito más adelante de dónde es que están nuestras grandes fallas. Entonces, hay sismicidad. No es claramente como en esta región, pero tenemos sismicidad. Ahora, a ver, vamos a esperar cambie un poco. Volviendo o sea, a estas imágenes, ¿no?, que estamos viendo acá, que todos ustedes todavía no las están viendo, pero ya las van a ver. Estamos viendo, ahí está, lo que es el cinturón del juego del Pacífico para la porción sudamericana, o sea, donde las placas, la placa oceánica se mete por debajo de la placa sudamericana. Ahí están marcadas las distintas velocidades de convergencia y los vectores de convergencia y de los vectores de desplazamiento de la placa. Ven que esto va acá, este viene para acá, esta porción tiene este vector. Entonces, bueno, si nosotros lo pensamos y cuando hacemos un análisis más detallado en el Uruguay, que gracias a la red geodésica activa que tiene el Instituto Geográfico Militar, podemos ver también que los vectores de desplazamiento de la placa, ¿no?, debajo de cada estación geodésica, de cada estación de GPS, no van todos para el mismo lugar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en algún lado donde se cruzan esos vectores, voy a tener un poquito de deformación, ¿no? Y se empieza a acumular estrés, se empiezan a acumular esfuerzos, y después en un momento dado se rompen como en forma de terremotos, que pueden ser de cualquier magnitud. En estas regiones, obviamente, en general los terremotos son de magnitudes bajas a moderadas, pero podemos llegar a tener de magnitudes un poco más grandes, que lo vamos a ver después cuando empecemos a hablar un poco de los sismos históricos. Entonces, bueno, todo esto hace que se generen acumulaciones de tensiones que cuando ya se llega un momento que rompe, y van a romper por estructuras existentes previas. O sea, no voy a formar una nueva falla, sino que van a romper por esas estructuras que se conocen como zonas de debilidad cortical, ¿no? Cuando nosotros miramos este mapa de acá, lo que vemos es, de nuevo, es un esquema, pero tiene un poquito más de detalles, la dorsal atlántica, donde se va generando nueva corteza oceánica, nuevo piso oceánico, y de este lado me voy comiendo el piso oceánico, ¿sí?, de la placa cadena. Entonces, este es el contexto geodinámico, y el Uruguay está acá, ¿sí? Entonces, bueno, no miento. Y vemos que tenemos distintos colorcitos. ¿Qué significan esos colores? Es que, bueno, tenemos distintas edades y generaciones de corteza a lo largo del tiempo que se amalgamaron, ¿no?, en una masa, y que hoy conforman la placa sudamericana. Entonces, ¿por qué decimos todo esto? Porque tenemos que entender por dónde viene. Una de las cosas que uno quiere atar es, si yo encuentro un terremoto, ¿cuál es la fuente que me generó ese terremoto? ¿Sí? ¿Cuál es la estructura geológica y de qué edad es esa estructura geológica que me generó un terremoto? ¿No? Entonces, bueno, eso es importante, primero, porque el Uruguay, hasta hace muy poquito, estaba libre de terremotos, ¿no? Yo siempre hago el mismo cuento, ¿no? No me acuerdo en qué año fue, si 2013, 14, por ahí, o 15, hubo una reunión en Viena por el tema creo que fue una reunión del tema del CTBTO, del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Entonces, y bueno, estaban con el tema de poder poner en algún lugar plantas atómicas, ¿no?, para generación de energía eléctrica. Entonces, había ido una comitiva de 17 ineptos, y dijeron, sí, en el Uruguay, porque en el Uruguay no hay terremoto. Y se levantaron y le dijeron, no hay porque no los miden, ¿no? Les faltan ahí a la yugular. Entonces, cuando volvieron, se comunicaron con el decano de la Facultad de Ciencias, y bueno, me preguntaron a mí si podía explicarles si habían terremotos o no, ¿no? Y yo ya hacía tiempo que ya venía, ¿no?,
machaca y machaca de que, bueno, que acá hay, que han habido y que van a haber terremotos. Eso obviamente no fue que nos apoyaran porque había ocurrido ese hecho, ¿no? De que les dijeran no hay porque sí hay, ¿no? Hay, pero no los miden. Y efectivamente, o sea, en el año 2013 pusimos la primera estación sismológica, que un préstamo de la Universidad de San Pablo, que empezamos, con eso empezamos más que nada a aprender a reconocer eventos sísmicos. Porque como vamos a ver más adelante, hay una diversidad de cosas que podemos ver en los sismogramas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si hay un terremoto que pueda afectar, por ejemplo, si un terremoto con un epicentro, por ejemplo, en Montevideo, no importa en qué parte de Montevideo, como fue el de Las Piedras o como fue el de Atlántida, el riesgo que tenemos a que se genere un desastre es alto. ¿Por qué? Porque, o sea, el riesgo de que ocurra un terremoto importante es bajo. O sea, la probabilidad de que ocurra un evento importante es bajo comparado con otras regiones, ¿no? Pero si ocurre, no tenemos preparación alguna, ¿no? O sea, los terremotos no te matan las infraestructuras que construye el hombre. Y nuestras infraestructuras cada vez se vienen construyendo de la peor manera, ¿no? O sea, bajamos el tamaño de las columnas, de las vigas, la calidad de los materiales ha decrecido a través del tiempo. Cuando uno mira un edificio de la década del 50 y lo compara con un edificio actual, uno es macizo y el otro es de cartón, ¿no? Entonces se caen balcones sin terremotos, se caen paredes de edificios sin terremotos o revestimientos sin terremotos, pues quizás la propia vibración del tránsito vehicular hace que eso se fatigue y se caigan en edificios nuevos. O sea, hay un montón de problemas que hay asociados y que hace que tengamos que estar alertas, que no es nuestra función, porque obviamente como no tenemos una estructura sólida, armada, tenés que toquetear un montón de temas, ¿no? El tema del riesgo sísmico, que en general eso lo trabaja otro tipo de gente, ¿no? Uno le da la información de los eventos sísmicos y ellos procesan, pero bueno, nosotros acá tenemos que hacer todo, barrer, limpiar, todo, construir, todo, hacemos todo. Entonces, bueno, este es uno de las cosas más importantes que a nosotros nos preocupa. Bueno, ¿qué pasa ante un evento sísmico, no? Si ocurriese, ¿no? De una magnitud similar a los que han ocurrido, ¿no? Cuando sabemos que los periodos de retorno suelen estar en 150 o 200 años, por ejemplo, para el caso del 1888, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, bueno, una de las cosas que se hace es tratar de estimar, del punto de vista probabilístico, cuál es el sismo máximo probable y el periodo en que puede llegar a ocurrir. Entonces, eso también empezamos a hacerlo con los datos que teníamos en 2022, que fue que publicamos el trabajo y bueno, decir, bueno, ¿qué puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que lo que nosotros mostramos, ¿no? O sea, las fotos de estructuras que ya están fatigadas, que ya tienen fisuras que son típicas de movimientos horizontales, del movimiento del piso, y bueno, y tratar de que los tomadores de decisión, los gobiernos, nos den un poco de bola. Somos unos ilusos, obviamente. Bueno, sigamos. Cuando nosotros volvemos al tema de la sismicidad en esta región, habíamos mencionado que tenemos un conjunto de bloques que fueron amalgamados, ¿no? Y tratamos de ver, cuando analizamos la sismicidad, dónde están, dónde caen y cuáles son las áreas más propensas. Como vemos acá, Brasil, ¿no? Tiene un registro de un catálogo sísmico, llega hasta el 2019, donde vemos la densidad de puntos, que son los epicentros de los terremotos. El tamaño va a implicar a mayor diámetro del círculo, mayor la magnitud, como podemos ver acá, 6, Bien, sí, 5, podés 4. señalar con el puntero de la computadora. Tengo que sacar los lentes. Acá tenemos el tamaño de los circulitos que nos indican el tamaño de la magnitud y vemos, ¿no? Que para esta región ya de Uruguay tenemos muy pocos circulitos, digamos, porque hechos, igual Brasil armó su catálogo con los eventos, que abarca también parte del Uruguay, o sea, este pedacito de acá, ¿no? Acá estaría Bella Unión, pero en Uruguay no teníamos datos, ¿no? O sea, sí tenemos
un catálogo sísmico. Entonces una de las cosas que hicimos al principio de todo fue revisar, y seguimos haciéndolo, ¿no? Revisar los documentos históricos, los diarios de la época, y ver si hay registros, y ahí hemos encontrado un montón de cosas interesantes. Eso lleva un montón de tiempo, hay que ir a la Biblioteca Nacional, pedir los diarios de la época, empezar a revisar, ¿no? Diario por diario, y a ver qué información se encuentra. El primer trabajo lo hizo el que fue mi profesor de geofísica, Alberto Benavides, y bueno, nosotros a partir de eso revisamos, arrancamos con lo que él había revisado y un poco antes hasta la fecha, ¿no? De las cosas que habían ocurrido. Entonces, bueno, lo que estamos viendo acá es que sismicidad en esta región, que es similar a la nuestra, ¿no? Porque, digamos, todo esto, esta porción de acá, compartimos la geología con el sur de Brasil. Entonces, bueno, si hay ahí, ¿no? Usábamos estos mapas como argumento para decir, bueno, si acá hay, acá también hay, ¿no? Y que no te digan, no, loca, cállate, ¿no? Porque me pasó también. Un expresidente nuestro me mandó callar, dijo que se calle esa loca, así, y ya está. Entonces, bueno, lo importante es, porque hay que romper con el paradigma. Entonces, capaz que a una persona joven lo entiende más rápidamente, pero un viejo, ¿no? Que cuando había un movimiento de tierra lo asignaban a cosa de mandinga, y es difícil, ¿no? Difícil romper con ese paradigma. ¿No? Y si no, que también, ¿no? Aviones supersónicos, ¿no? Yo tuve una discusión en el año 2016 con el terremoto de las piedras de que un chileno dijo, no, eso no es un terremoto, eso es un avión sónico, una cosa por el estilo. Y dije, ah, mira, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, que además el mundo de la sismología es así de chiquitito, ¿no? Y bueno, obviamente nosotros con la falta de experiencia que teníamos, antes de abrir la boca consultamos con colegas. Siempre consultamos con colegas. Cuando tenemos sismogramas complejos que sabemos que es un evento sísmico y no entendemos algunas de las fases de las ondas sísmicas, consultamos, porque hay gente que tiene experiencia, ¿no? Hay gente que tiene décadas mirando sismogramas. Nosotros tenemos mucho menos años, ¿no? Mirando sismogramas. Y no es tan fácil, ¿no? Bueno, entonces acá estamos. Como vieron, los mapas que nosotros vemos de sismicidad están hechos para áreas de seducción. Entonces acá vemos un montón de circulitos, ¿no? De lo que es el cinturón del fuego del Pacífico, pero hay pocos mapas y se actualizan menos de las regiones intracontinentales o de intraplaca, ¿no? Entonces estos serían los mapas, ¿no? De los que tenemos menos sismicidad. Pero, por ejemplo, tomamos el caso de Estados Unidos, acá, ¿no? De acá, si ven, hay un par de eventos sísmicos, sobre todo el que más grandote es el que no está justo ahí marcado, que es el de Nueva Madrid, que hizo Percha, Nueva Madrid, una localidad en el este de Estados Unidos, que fue de magnitud 7,3 o 7,7, no me acuerdo. Y también es un área de rocas viejas, ¿no? Semejante a la nuestra, etcétera, etcétera. Y cuando miramos en detalle de los últimos mapas de la sismicidad del este de Estados Unidos, vemos todos esos puntititos que hay ahí, todos estos que están acá, son sismos, ¿sí? Son todos sismos. Y hace no mucho hubo un sismo de casi de 5 también cerca de Nueva York. Entonces, bueno, estas regiones también tienen sismicidad. Los países como Estados Unidos, ¿no? Que tienen obviamente más recursos, tienen redes sismológicas hiperdensas. Entonces detectan un montón de terremotos. O sea, la mayor cantidad de equipamiento y la densidad, o sea, tenés equipos más cercanos, podés tener una muchísima mejor detección. Ya vamos a hablar de eso. Este es el caso de Paraguay. Paraguay hace también un montón de años que tiene una estación sismológica, esta del CTBTO, de este centro para no proliferación de armas nucleares. Y como vemos, tiene un mapa de sismicidad. Y este es nuestro catálogo preliminar de sismos en el Uruguay. En realidad lo hicimos para
la región de la Cuenca del Plata. O sea, el catálogo lo habíamos formado para también que abarcaba provincia de Buenos Aires, sur de Brasil, sur de Paraguay, para ver un poco en contexto cuáles podían llegar a ser las estructuras que son las que generan los terremotos, ¿no? Cuando uno confecciona el catálogo, nosotros hicimos el catálogo preliminar. ¿Por qué preliminar? Porque entendemos que hasta que no tengamos hasta que no tuviésemos la estructura de la corteza bien definida, los parámetros, cuando uno los mete en las ecuaciones empíricas de cálculos de magnitudes y de localización, cambian. Entonces, después de que obtuvimos la estructura de la corteza, hace un par de meses volvió uno de los chicos que trabaja conmigo de hacer un posgrado en Brasil. Bueno, ahí pudimos armar la estructura de la corteza, que en realidad pudo él, ¿no? Armó la estructura de la corteza y esos parámetros los pudimos meter dentro de nuestras ecuaciones, para lo cual ahora empezamos de nuevo a revisar desde el primer terremoto que nosotros registramos de forma instrumental hasta los que vengan, ¿no? Entonces, todo, o sea, hay que revisar absolutamente todos. Y para revisarlos lleva un montón de tiempo. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso, hicimos un catálogo preliminar donde mostramos todo lo que teníamos. Y además, a medida que pasa el tiempo, uno va aprendiendo y hay cosas que también compartiendo con colegas que nos pasan, que a ellos ya también les pasó, ¿no? Y que también cuando vos les mostrás, decime esto, ¿es un terremoto o es una voladura de cantera, por ejemplo? ¿No? Que las voladuras son bastante diferentes, pero hay algunas que son muy peculiares. Entonces te dicen, no, es un terremoto, y nosotros seguimos trabajando, y seguimos trabajando, y seguimos trabajando, y finalmente no era un terremoto, era una voladura de cantera, ¿no? Entonces, o al revés, no era una voladura de cantera, era un terremoto. Esas cosas pasan, ¿no? Y eso es lo que vamos viendo hoy es que, bueno, hoy que tenemos más experiencia, ¿no? Analizando el sismograma, lo vamos resolviendo. Entonces, por eso que los catálogos, hasta el último que se publicó, es un catálogo preliminar. Siguiente. Bueno, como ven acá, esta es una estructura geológica importante, que lo vamos a ver en otro dibujito más adelante. Esta se conoce como zona de cizallamiento del Sarandí de G. Esta es la zona de cizalla de Sierra Ballena, ¿sí? Que es la más conspicua porque tiene una morfología muy particular, o sea, se reconoce, ¿no? A lo largo de toda su traza. Y después tenemos un montón de, bueno, esas estructuras viejas, ¿no? Antiguas. Y después tenemos un montón de estructuras que están vinculadas a la apertura del Océano Atlántico. Son más jóvenes, ¿no? Están vinculadas, son del Mesozoico. Entonces, ay, mira, pasó rápido. Y la zona de cizalla bueno, otra vez el mapa de epicentros, solo para los epicentros que ocurren que tenemos en territorio nacional, y el mapa tectónico para el Uruguay. Yo después si quieren les paso la presentación, no tengo drama, ¿eh? Entonces, bueno, cuando nosotros vemos esto, y bueno, asociado a qué pueden estar nuestros eventos. No es fácil. Por ejemplo, en el caso de los terremotos de Florida, ¿sí? Que hubo 3 terremotos que están muy cercanos a la zona de cizalla de Sarandí de G, a esta megaestructura. Suponemos las formas la forma del sismograma, las formas de las formas son idénticas, son muy parecidas, lo que te dice que es la misma estructura la que se movió, ¿no? Y que generó estos eventos. Después vemos que tenemos algún conjunto que están asociados a esta es la cuenca de Santa Lucía, que es una cuenca aulaucogénica, es un rift abortado, o sea, un rift es una zona que se rift continental, Islandia es oceánica, ¿no? Pero el rift del este africano es un rift continental, o sea, toda la corteza, y se empieza a abrir, ¿sí? Y en general se abre en forma de trillete, y como las relaciones angulares no se van a mantener, siempre hay brazos que agotan, o sea, que no se siguen extendiendo, que no se sigue abriendo, y me queda la cuenca, ¿no? Entonces puedo tener vulcanismo, o sea, rocas volcánicas ácidas y básicas y sedimentos, pero no siguió extendiéndose, ¿no? Y la que prosperó sí fue la que estuvo vinculada a la apertura de los cerros. Entonces tenemos la cuenca de Santa Lucía, Laguna Merín. En la Argentina está la cuenca del Salado, la cuenca del Colorado, que son todas cuencas ablaucogénicas, ¿sí? O sea, o rift abortados. Entonces, bueno,
tratar de ver un poquito cuál es el contexto tectónico en el cual se dan estos eventos, y también al analizar la localización de los epicentros, también nos permite empezar a pensar en realizar un mapa de riesgo sísmico, ¿sí? Que lo podemos hacer a nivel regional, o sea, para todo el país, o por zonas. Eso implica mucho más trabajo, o sea, porque hay que poner equipos, concentrar equipos para medir más en una zona, para poder armar los más, más locales, ¿no? Por ejemplo, hacer mapas departamentales de riesgo sísmico. Así que bueno, eso es parte del trabajo. Los triangulitos estos, este mapa no está actualizado con las estaciones que tenemos, pero los triangulitos corresponden a las estaciones sismológicas que tenemos. Ahora vamos a ver. Hoy tenemos 20 estaciones sismológicas. O sea, tenemos una buena red. Más adelante tengo desde el 2013. No, o sea, hasta el 2015 nosotros tuvimos que devolver el equipo brasilero, que además tenía un problema, o sea, la componente vertical estaba atenuada, o sea que no podíamos detectar, saber, pero no podíamos calcular nada, ¿sí? Entonces, pero por lo menos para la parte de detección nos sirvió, y para aprender a procesar y a usar los programas fue hiperútil. Fueron 2 años de trabajo más que nada de aprendizaje. Ya en el 2015, a través del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, compramos el primer sismómetro nacional, o sea, el primer equipo uruguayo, ¿no? O sea, el 80% lo pagó el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, el 20% lo pagué yo. Pero ahí ya teníamos nuestra primera estación, que la instalamos en el cuartel Paso del Rey, en Sarandí de G. Y bueno, era... No, en realidad hicimos un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional. Al estar medio en el centro del país, entendíamos que era un buen sitio, como decir, bueno, ya tuvimos en la porción oriental, busquemos algo más en la porción de centro, digamos, por el alcance que tiene la detección. Entonces, bueno, la idea fue esa en primer lugar. Y bueno, tuvimos un montón de problemas con esa estación, pues se nos inundó sistemáticamente, fue todo un caos. Seguimos teniendo una estación ahí, la que hemos cambiado numerosas veces de lugar, pero sigue funcionando muy bien. Bueno, entonces en el año 2013 arrancamos con esta primera estación al sur de la localidad de Aiguá. En el 2015 volvimos a tener solo una estación, porque la otra la habíamos devuelto, y empezamos a tratar de buscar la forma de conseguir más estaciones. En ese momento, un poco más adelante, 2 años después, bueno, en el 2015 la Dirección Nacional de Minería y Geología compró 14 acelerómetros. La idea era monitorear las canteras, el trabajo en las canteras, por si se iban de mambo con los explosivos y todo eso. Y bueno, empezamos a hacer la instalación. La partida de equipamientos fue malísima. Hoy solo están funcionando uno de los 14 que se compraron. Nunca se logró que se mandaran a arreglar. Y bueno, la idea es tratar de en algún momento recauchutar y bueno, ver qué es lo que le falla a uno para empezar a usar las partes de los otros, pero para eso hay que tener tiempo, dinero y mucho esfuerzo. Así que bueno, igual lo tenemos en la lista de pendientes del observatorio. Más adelante armamos me convidaron a participar en un proyecto que se llama de 3 cuencas, los brasileros, el Instituto Sismológico de Brasil. En el marco de este proyecto, Brasil nos prestó 2 sismómetros. Uno lo instalamos en Paloma Alto y otro en Tacuarembó, porque en realidad lo que se quería era ver la parte sur de Brasil, pero eso también nos permitió monitorear toda la porción norte del Uruguay. Y bueno, como son equipos muy robustos, tienen un muy buen alcance para ver eventos locales, regionales y telesísmicos, ¿no? Lo que son bien lejotes. O sea, regionales son hasta 1500 kilómetros y después son los telesísmicos. Y también a copiar información de esos eventos telesísmicos a través de estos sensores para poder empezar a hacer esto que se llama función receptor, que es tratar de ver
cómo es la estructura, ¿no? A qué profundidad está el moho, ¿no? La discontinuidad de Morovicic. Entonces, bueno, todo ha sido paulatino. Más adelante, a través de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, en el proyecto de investigación que presentamos, con ese proyecto pudimos comprar 2 sismómetros más, no de los best, o sea, no como los de los brasileros, pero muy buenos equipos, pues o sea, los sismómetros salen caros. Y entre medio apareció lo que eran los Raspberry Shake, que son unos sismómetros de bajo costo, que con eso nos permitió ampliar nuestra red sismológica nacional, que son para monitoreo de sismos, son muy, muy buenos. Todavía no le hemos hincado el diente a hacer estructura de la corteza, pero ya llegaremos a esa instancia. Bueno, entonces empezamos todo eso, o sea, cuando vos decís, yo tengo el equipo, no es voy y lo pongo, ¿no? Lo deposito acá y ya estoy sacando los datos. En marzo del 2016 apareció el primer evento sísmico, que lo registramos de forma instrumental, en marzo del 2016, que bueno, a partir de ahí nuestra situación a nivel de red cambió un poco porque en realidad cambió en noviembre, porque en el 2016 ya hubo más gente, o sea, hubo un montón de gente que sintió el sismo, más allá de que se lo trataron de asignar también a cosa de mandinga, y en el 2016, en noviembre del 2016, ahí hubo uno más grande, tampoco fue tan grande de magnitud, ¿no? O sea, magnitud 3, pero fue sentido en el departamento de Canelones y en Montevideo. ¿Y por qué? ¿Por qué se sienten, no? Porque no es lo mismo tener un terremoto a 10 kilómetros de profundidad que tenerlo a 30, ¿sí? O que tenerlo a 20. O sea, si nosotros pensamos un terremoto de 3 en Chile, nadie lo siente, porque se dan a 70 kilómetros de profundidad. O sea, de 0 a 70 son sismos someros, ¿no? Son superficiales. Para nosotros 70 kilómetros de profundidad no existe, ¿no? O sea, obviamente no lo vas a sentir. Pero cuando estás más cerca de la ruptura, sentís el ruido de la ruptura, ¿no? Y las frecuencias que son audibles, entonces por eso que la gente siente como un estruendo. Porque esa era la otra cosa que decía el chileno ¿no? Que los terremotos no tienen ruido, ¿no? Y yo decía, este tipo, o sea, si trabaja en esto es una bestia, ¿no? Porque o sea, hay papers sobre el ruido asociado a los terremotos, hay grabaciones de terremotos, del ruido, ¿no? Entonces, que la gente puede ir a ver si efectivamente lo que escuchó se parece a algo de terremotos en otros lados, terremotos también chicos, ¿no? Que también tienen, se dan en una frecuencia que es en el audible, humano, ¿no? Acá lo que estamos viendo, estos sensores son los que nosotros tenemos, son los de bajo costo, los Raspberry Shake. Es el estado actual de nuestra red, vean que nosotros faltaban las estaciones, faltaba San Gregorio de Polanco y faltaba Paysandú. Y esta es la red de estos sensores, que tiene una red especial, ¿no? Que son estos sensores de bajo costo. Y bueno, como vemos, tenemos una muy buena densidad en Sudamérica, en nuestro territorio nacional, con nuestras estaciones. Y cuando fue la pandemia, eran los únicos equipos que estaban funcionando. O sea, que no tuve, o sea, porque nosotros, o sea, funcionan con una batería, y la batería no podías irla a cambiar porque no podía salir porque estábamos en pandemia, entonces dejan de funcionar, dejan de grabar y perdemos datos, pero bueno, los Raspberry Shake funcionaron. Es más, hace poco esta estación que está acá en Cerro Largo, en Paso Mazangano, se nos inundó con esto de agua, el equipito estaba acá abajo, lo sacábamos, no sé qué, lo trajimos a Montevideo, esperamos que se secara un par de días, sigue funcionando lo más bien. O sea, que son unos maquinones, ¿no? Son baratos, pero son muy buenos. Estamos muy contentos con el equipo. Y además, en enero del 2020, instalamos una estación en la base científica antártica Artigas. La estación me la instaló Yuri del Instituto Antártico,
marzo, el 13 de marzo, cuando empezó la pandemia, dejó de transmitir datos, no dejó de funcionar, sino que dejó de transmitir datos. Ahí fue cuando el satélite, el VSAT, no sé, parece que lo hackearon, bueno, perdió la conexión, la conectividad. Y bueno, en junio me abrieron un canal dentro de la conectividad del Instituto Antártico y empezamos a recibir datos de la estación. En agosto empezó un enjambre sísmico con más de entre 300 y 500 terremotos por día, que lo estuvimos analizando, que también nos permitió aprender un montón de lo que es el procesamiento de datos sísmicos. Enjambre, y esto, vamos a entendernos, puede hacer no mucho, ¿no? Cuando vos agarrás ojo, cuando empezás a ver un montón, o sea, si tenés 10 eventos, ¿no? En 10 años, ponele, ¿no? Grandes, lindos, no es lo mismo que tener 300 a 500 por día, ¿no? Entonces, las diferencias en las formas de onda y un montón de otras cosas que aprendimos con este enjambre fue muy importante para el observatorio. Pues bueno, acá es como está nuestra red hoy. Está bueno, en Artigas, en Palomas Alto, en Sandú, Sánchez Grande, en Río Negro, en Parque Anchorena, en el Comando de Infantería de Marina de la Armada, en La Montañesa, en mi casa, en Aiguá, en Villa Sara, en 33, Sarandí de allí, los que no tienen cartelitos que tienen otro tipo de sensor. En Río Branco, Tacuarembó, San Gregorio de Polanco, Paso de los Toros, o sea que tenemos bueno, Sarandí de allí, Polanco de allí y Trinidad Flores. O sea, tenemos una muy buena distribución. Hay zonas que todavía tienen huecos, por ejemplo, esta porción de acá, esta porción de acá, esta porción de acá, que es donde deberíamos hacer algún tipo de instalación en algún momento cuando tengamos plata y comprar equipos, porque además los equipos se rompen porque las cosas son así en esta vida, ¿no? Te cae un rayo, hay una inducción eléctrica que te hizo percha el equipo, hay un montón de cosas que a mí me han dicho, poné un pararrayo, o sea, me sale más caro el pararrayo que el Raspberry Shake. O sea, no, el pararrayo, uno más o menos bueno, que tampoco te sirve porque o sea, tiene que estar lejos del equipo, ponerle una antena, que el cono te cubra, no sé qué, te sale $10.000. Y estos equipos te salen 2.000. Entonces me parece que no, o sea, medimos otros parámetros. ¿Qué instrucciones hay para calificación? ¿Qué? O sea, ¿qué tenés en cuenta? O sea, creo que si vivís en un apartamento, no se te puede ver, es lo mismo cuando vas al apartamento que... No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, lo primero que es, bueno, tratar de o sea, hacer la instalación sobre roca. Pero no en todos lados hay roca dura, ¿no? Por ejemplo, en Tacuarembó tenemos una excelente estación y es en sedimentos, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un piso de hormigón grueso, ¿no? Le ponemos nosotros una caja de las cajas tipo caja séptica, ¿no? Con tapa, marco, tapa y contratapa y todo el rollo. Después lo impermeabilizamos ¿cómo se llama? Con una pintura que no me acuerdo cómo. Es una cosa que te queda como una cosa, como si fuera un plástico. Entonces no te entra el agua. Igual hay lugares donde vos tenés que tapar y destapar, que cada vez que vas tenés que sellarlo con silicona para que te quede hermético. Le ponemos adentro las casas estas para chupar la humedad, porque igual en este país hay humedad y hay agua en todos lados. Y después eso lo cubrimos con tierra, porque eso me lo aísla térmicamente y me lo aísla también del ruido antrópico. Tratamos siempre de que no sean en ciudades, sino que sean en lugares. Por eso que instalamos en general en predios del Ejército Nacional. Entonces ahí tenemos resuelta la electricidad, sobre todo la seguridad. Cada vez que vamos nos dan donde dormir, nos dan de comer, o sea, y si pasa algo, llamás y le decís, mira, me pasa esto, no sé qué, ¿te podrás fijar? Y se fijan, o sea, entonces ese intercambio para nosotros fue maravilloso. Si no instalásemos ahí, ya nos hubiéramos caído hace rato. Esto no hubiera seguido, no hubiera, o sea, existimos gracias al apoyo que nos da el Ministerio de Defensa, el Ejército, ¿no? El Ministerio de Defensa Nacional. No, esto no.
El primero que hicimos en Sarandí allí, hicimos un pozo de 2 metros por 2 metros por 2 metros, que fue donde hicimos un hermoso aljibe, que adentro iba un tanque, estos de los de agua, y adentro del tanque un pilar donde se ponía el equipo, después se cubría todo con tierra, y cuando fuimos a revisar al mes de instalado, porque en ese momento no teníamos, o sea, el acceso a los datos era presencial, ¿no? Y ahí habíamos visto que se nos inundaba, entonces empezamos a subirlo y empezamos a hacer esto, de hacerlo a 20, 30 centímetros de la superficie del terreno. Entonces ahí, con eso ya lo que sí es siempre estar cubriendo, porque tal, la lluvia, el viento y sacandunga, te va tirando la tierra que le pones por encima de las estaciones, y hay que cada vez que vamos a hacer mantenimiento, una de las cosas que hacemos es, después de revisar todo, arreglar todo, revisar todo, es volver a cubrir con tierra, sobre todo por la aislación térmica y el tema del ruido, ¿no? Obviamente hay estaciones que son más ruidosas, o sea que hay mayor efecto de los ruidos locales que otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos la estación que tenemos en Florida, que está ahí enfrente al ANCAP, que vas por Ruta 5, hay un cuartel, en la ruta hay un bache, ¿no? Entonces, en los registros siempre, o sea, te podés filtrar y limpiar esos ruidos, ¿no? Pero siempre tenés ¿no? ¿Sabes cuando pasa un auto o cuando pasa un camión, ¿no? Porque el efecto que ves en el sismograma, entonces con esas cosas uno también las va aprendiendo. En otros cuarteles, por ejemplo, hay de caballería hay caballos. Entonces también cuando los bichos andan medio cerca, también te genera ruido. Nos pasó en Aiguá, que en Aiguá no hay nada en la redonda, pero habían ovejas. Y las ovejas les encantaba irse a rascar al lugar donde estaba el nicho Entonces yo decía, ¿qué mierda pasa acá, no? Entonces pusimos una cámara apuntando a la caseta, y lo que veía, el ruido eran las ovejas. Claro, veía chaca, 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 era cuando estaban las ovejas rascándose. Pero bueno, son esas cosas que uno va, bien, el Uruguay es muy chiquito, está bastante despoblado, no tenés grandes infraestructuras, ¿no? Grandes fábricas o centros que generen mucho ruido, entonces, digamos, no está mal, ¿no? Hay algunas estaciones que son más ruidosas y otras menos ruidosas, pero en general podemos decir que están bien las estaciones que tienen una buena relación de señal-ruido. Vamos a entrar un poco con los eventos sísmicos históricos en Uruguay. No sé si hay alguno de los que está conectado, si quiere hacer alguna pregunta, yo acá puedo contestar. Cualquier cosa que la escriban en el chat y vos está, listo. Bueno, vamos a arrancar con los primeros sismos que fueron registrados. Así de casualidad, ¿no? Un día revisando en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la FIC, han digitalizado una torta de cosas, y no sé, unas vacaciones, no fueron vacaciones, una de las cosas que dije, bueno, voy a aprovechar ahora que estoy de vacaciones para buscar a ver si hay algún dato histórico. No sé cómo, porque hoy no me acuerdo cómo fue que llegué a ese documento, pero llegué, y un documento de Álvar Cabeza de Vaca, donde describe que venían del segundo intento de hacer un sitio en Buenos Aires, en 1542, y que cuando llegaron a las costas, en la desembocadura del río San Juan, hay que buscar mapas. No había, nunca encontré de 1542, seguramente en algún otro lado del mundo hay, pero lo que encontré en la web es uno de 1600, que ya figuraba el río San Juan, porque aparte los chabones iban para Paraguay, entonces ahora hay que armar eso para ver si efectivamente ese evento fue acá o fue en otra parte, ¿no? Entonces, bueno, buscando y leyendo y releyendo, llegamos a la conclusión de que fue ahí en la desembocadura del río San Juan. Entonces, el tipo describen que se habían ahí atado sus barcazas o barcos, barquitos o barcotes, no sé qué eran, y de repente vieron que la tierra se ondeaba, ¿no? Que los barcos se les dieron vueltas, o sea, que tuvo que haber habido un seiche, ¿no? De esos, como si fuera un tsunami, pero en lugares cerrados, con paredes, ¿no? Así como el movimiento del agua en una piscina o algo parecido, como fue el de 1888. Describe eso, murieron de la gente que iba, que no dice cuánta era la población que estaba metida en los barcos,
murieron 14 personas, entre ellos una mujer. Digo, bueno, para que vos veas que la Tierra ¿no? se mueva de esa manera, que veas una onda, ¿no? Que te está deformando los sedimentos que están ahí, aparte del lado uruguayo hay barrancas, del lado argentino no hay barrancas, tuvo que haber sido una magnitud superior a 6. ¿Sí? Obviamente que desde que encontramos ese dato estamos diciendo hay que ir a ver si encontramos alguna cicatriz, algo, porque cicatrices de terremotos hemos encontrado, ¿no? De cosas más viejas. No sé, de secuencias que están, por ejemplo, en Arasatí, Quillú, por ahí hay estructuras, hay fallas que vos ves que hubo desplazamiento de bloques. Pero bueno, habría que ir a ese lugar y ver si encontramos algo en las secuencias que están ahí aflorando. Así que este es nuestro primer registro, el más viejo, y como ven acá en este mapa de 1616, aparece el río San Juan. Hay uno anterior, pero no tiene buena resolución, entonces no se ven las letritas, o sea, no se puede leer. Pero acá está el río San Juan, acá están los charrúaes, ¿no? Y bueno, el río de la Plata, y sabemos que de este lado tenemos barrancas y del otro lado no tenemos barrancas, ¿no? Entonces, bueno, y a partir de la descripción que el tipo da en el texto, llegamos a la conclusión de que por acá estuvo el epicentro de ese evento. No sabemos si fue tierra adentro, si fue afuera, suponemos que fue como el de 1888, ahí, ¿no? Entre Colonia y Buenos Aires, digamos, en lo que es el Río de la Plata, por el tema del Seiche, ¿no? Ese movimiento tiene que haber generado un efecto pivote para que se me generen esas olas, ¿no? que avanzan y tienen vuelta a los barcos estos. En esta tabla de acá, lo que estamos viendo, bueno, es la lista de los eventos históricos, que tenemos 1542, 1848, 1888. Seguramente entre medio pudo haber habido otro, ¿no? Hay uno que, no sé si está acá, que también lo encontré a partir de leyendo un documento de Eduardo Acevedo, no sé si no fue, 1800, el de 1851. Eduardo Acevedo describe que no pone la fecha y dice, bueno, en estos días, no me acuerdo cómo era el texto que decía, hubo un evento similar al de 1848, en fuerza también, ¿no? Entonces, bueno, ese también es el de 1851, que le damos también un 5,5. Una de las cosas que hicimos con el catálogo sísmico fue volver a leer toda la documentación que sacamos de los diarios, fue también relocalizar algunos eventos. Porque en algunos casos, si vos analizas lo que decía la gente en función del sitio, de dónde sentía que venía y a dónde sentía, ¿no? el movimiento, cómo se describía el movimiento, pudimos mejorar la localización de los epicentros de esos eventos, ¿no? Que es una localización a partir de información que sacada de datos de cosa. No es que había equipos midiendo, ¿no? Después hay otro conjunto de eventos, la porción argentina, que no están marcados acá, pero también hubo un montón de eventos sísmicos. Nosotros seguimos encontrando eventos sísmicos en provincia de Buenos Aires, porque provincia de Buenos Aires no tiene hoy funcionando estaciones sismológicas, solo tiene Martín García. Había una en Tonquins que no están dando. Pero bueno, por eso estamos haciendo colaboración con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, con el INPRES. Y bueno, después tuvimos el primer evento instrumental, pero que fue medido desde unas estaciones brasileras, fue en 1988. Y después saltamos al siguiente, en 1990, que estaría asociada a sismicidad inducida en la represa Rincón del Bonete. Y que no es un sismo, que no es un sismo natural, no es un sismo tectónico, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente hablando. Y después en el catálogo sísmico brasilero aparece uno en 1993, el 5 de junio. Entonces, bueno, así vamos confeccionando lo que es el catálogo histórico, y después vamos
acá tenemos los reportes de la prensa de la época. Este es el mapa completo que yo les mencionaba hace un rato de la sismicidad en la cuenca del Plata. Bueno, y acá, en este trabajo que hicimos con Peter Baxter, que es un neozelandés, entendemos que los datos probabilísticos lo que nos sugieren es que dentro de 25 o 50 años puede ocurrir un evento sísmico de magnitud igual o superior a 6,3. Entonces, bueno, si eso ocurre, o sea, 25 años para mí, capaz que ya estoy en la tumba, pero para la gente joven, no. Entonces, bueno, aunque dicen, ¿no?, que hierba mala nunca muere, eso no está muy claro. Entonces, bueno, esto es lo que vamos armando. Y en ese pedacito de acá anotamos el detalle de esta región. ¿Qué pasa también? El Uruguay está despoblado. Entonces, ¿dónde históricamente hay población viviendo? ¿No? En la región costera, en el litoral, ¿no?, en toda la costa atlántica, ¿no? O sea, en esta porción de acá. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos a ver, dijimos, claro, acá, en esta región de acá es donde hay que meter más equipamiento, ¿no? O sea, en Montevideo habría que poner más equipamiento porque es es la ciudad más grande, ¿no? Pero no era por la cantidad de epicentros, porque ahí tenemos un sesgo. ¿Por qué? Porque donde tenés mayor cantidad de población, la gente eso se va a difundir y va a llegar a los diarios de la época. Pero capaz que hubo un montón de otros eventos dentro del territorio que no te enterás porque en el Uruguay no hay gente. No hay gente, en el interior no hay gente. Entonces, eso también es un problema cuando queremos hacer la reconstrucción de los datos históricos de la sismicidad en territorio nacional. Pero bueno, por algún lado había que empezar. Esto es un gran avance, si lo entendemos nosotros, de poder tener un mapa de epicentros, ¿no?, que nos permita tratar de interpretar, ¿no?, qué es lo que ocurre. Por ejemplo, hace poquito ¿se acuerdan que les dije que estamos reprocesando los datos? Estamos con el evento de Carmelo de septiembre de 2017, que en la primera localización, porque teníamos una sola estación que lo registró ahí, después conseguimos más datos de Brasil y se logra ver el evento. En realidad no nos cae lo habíamos puesto al noreste de la ciudad de Carmelo, el epicentro, y en realidad cae en la costa, como el de 1888. Entonces, bueno, ahí ya te cambias 20 kilómetros y ya estás en la costa, ¿no? Vamos a entendernos, porque entonces, digamos, no es que tengamos un error mayúsculo de localización. Nos pasa con voladuras, ¿no? Voladuras que hicieron en la bahía, le erraste a la localización, o sea, porque son cosas muy precisas, ¿no? Y vos sabés que fue hecha en la bahía, sabés, tenés la latitud y la longitud del punto donde hicieron la voladura, y te cae 20 metros más adentro y te cae en Agraciada, qué sé yo, ¿no? Más o menos. Entonces, cuando vos ves los mapas de epicentro a nivel del mundo, tienen un elipse de error, ¿no? Entonces, porque además la ruptura no es un punto chiquitito, ¿no? O sea, en cada punto, en este punto hay un valor de latitud y longitud, pero en este tenés otro, ¿no? Y las rupturas no es, o sea, pudo haber arrancado de acá, pero las rupturas tienen un tamaño, ¿no? Entonces, a mí me gusta más hablarlo de región epicentral, ¿no? O sea, algo un poco más, a una escala más geológica, ¿no? Del tamaño de la Tierra, que a esta escala tan precisa, pero sí, ¿no? Te pasa eso, cuando vos sabes que la voladura fue acá y tuviste un error de más o menos 50 metros, te cae en cualquier otro lado, ¿no? Bueno, también afinar esos detalles lleva su tiempo. Siguiente. Ahí cambia, muy bien, está más rápida, ¿eh? Sí, seguís calentando motores. Bueno, los datos sísmicos instrumentales, una de las cosas que nos dan, ¿no? Son datos que son precisos. Cuando vamos a ver un poquito más adelante el tema de las magnitudes, ¿no? O sea, hay trillones de ecuaciones empíricas para cálculos de magnitud. Cada servicio sismológico, cada agencia de sismología
da un valor que puede diferir para el mismo evento, puede diferir con la otra. ¿Por qué? Porque depende de un montón de parámetros. Entonces hay rangos de, digamos, de variación que son, o sea, que son aceptables, ¿no? O sea, ya cambia, o sea, que a mí me dé 4 y al otro le dé 5, hay algún problema en la metida de los datos, ¿no? Sobre todo porque también, que pueden haber, que puede existir, porque depende si el que hizo el cálculo lo hizo de forma local, o sea, con las estaciones locales, regionales, o que te lo calculen desde otra parte, no sé, a 10.000 kilómetros, ¿no? Entonces, que ahí usas otro tipo de ecuaciones más generales para estos cálculos. Entonces, siempre hay diferencias, ¿no? Y bueno, y hay trabajos y trabajos de por qué una magnitud es diferente a la otra y la otra, ¿no? Y bueno, eso es normal, o sea, no es, ¿no? Y aparte uno cuando, por ejemplo, hay un evento sísmico, calculás con una estación la magnitud, pero vos tenés que calcular el evento sísmico, la magnitud en cada una de las estaciones, ¿sí? Y después haces un promedio de la magnitud. Y en general, si yo tengo una estación y la otra, que me da, no sé, 4, y en esta que está a 180 kilómetros me está dando 6, hay algún problema. O sea, pues te puede dar diferente, pero no tanto, ¿no? Entonces, porque pueden haber problemas de sitio, de cómo llega la onda a esta estación, de bueno, eso hay que revisarlo 1, 2, 3, hasta que encontrás, ¿no? ¿Cuál es la ecuación que se me ajusta a mejorar eso? Nosotros hasta hace muy poco usábamos lo que era la ecuación lo que se conoce como la ecuación de Lilly, que es como la ecuación de Richter modificada, pero la ecuación de Richter sirve hasta unos 600 kilómetros y fue hecha para California, o sea que desde el punto de vista geológico, ¿no? Y de velocidad de propagación de las ondas sísmicas, a nosotros no nos cierra, pero se pueden ajustar algunos parámetros. En cambio, ahora que tenemos más información de la corteza, estamos usando otro tipo de ecuaciones. Igualmente calculamos todas las magnitudes de todos los tipos de color, porque también queremos ir aprendiendo a ver cuáles son las que se ajustan más y si tenemos que ajustar algún otro parámetro, ¿no? Porque hay un montón de cosas que todavía nos faltan, o sea, montones no, pero nos quedan algunas cosas para introducir y hacer, ¿no? Que todas las otras agencias de sismología lo tienen hecho. El Uruguay fue el último país del mundo en tener estaciones sismológicas, ¿sí? A no ser las islitas, esas pedorritas que hay, no sé, chiquititas, ¿no? No sé, Martinica, por ejemplo, que tiene un montón de estaciones sismológicas, pero bueno, a nivel, digamos, del continente, fuimos los últimos, ¿no? Así que bueno, otra de las cosas de lo que tiene importancia los datos es, bueno, es el acopio de los datos, el tener los datos organizados y poder compartir los datos. Así como yo comparto, a mí me comparten datos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando encontramos eventos sísmicos en Uruguay, nosotros bajamos datos de estaciones de Brasil, datos, por ejemplo, de algunos chilenos, a ver si se llegan a ver, porque finalmente nosotros al borde a Santiago, por ahí tenemos 1.500, 1.600 kilómetros, o sea que para un evento importante, ¿no? Fue bien registrado en nuestra estación, seguramente en estaciones chilenas se pueden sacar información. Entonces en general todas las agencias comparten, no todas las estaciones, pero comparten gran parte de las estaciones. Nuestras estaciones Raspberry Jake son todas libres, nosotros las tenemos todas abiertas, que después vamos a ver las direcciones de la página para que puedan después chusmetear. Bueno, acá estamos viendo, por ejemplo, en este caso, lo que vemos acá es el sismograma de un evento que ocurrió el 6 de junio de este año, que cuando lo empezamos, que se registró solo en la estación esta de Paysandú, y es un terremoto que cae en Bauru, en la Argentina. Nosotros, cuando pasan estas cosas, convidamos los datos, los mandamos, para que por lo menos lo tengan y lo puedan meter en su catálogo, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene América del Sur es que tiene un centro regional de sismología para América del Sur, que es el que lleva un catálogo sísmico para América del Sur, y después hay otro catálogo internacional, que es donde también, o sea, uno manda a Ceresis y también lo manda al ISC, que es el centro internacional. Entonces, bueno, porque se entiende que es importantísima la información. Entonces, vos ahí mandás todos los datos
de cada uno de los eventos que registrás, ¿no? ¿Están muy agotados? ¿Cómo vamos de tiempo? Porque yo me cuelgo a hablar. Cagar. Vamos 1 hora casi. Bueno, muy bien. Voy a meter un poco más de velocidad. Acá estamos viendo alguna lista de algunos de los eventos sísmicos. En el caso particular de San José, habíamos instalado la estación de Comando de Infantería de Marina de la Armada en el cerro. A las 3 de la tarde terminamos la instalación. En realidad la terminamos al toque porque los milicos nos redieron una mano, ¿no? Nos ayudaron a hacer las canchadas, le hacían, ¿no? Y sabían, ¿no? Estábamos con Enrique y yo solo, haciendo, y Mauricio, el chofer de facultad, haciendo toda la obra, o sea que, y se ve que le dijeron, bueno, che, anda y darles una mano, entonces, ¿no? Y todo prolijito, ¿no? Nosotros somos un poco más rústicos. Entonces, claro, nos dio el tiempo para poner el equipo a funcionar ese día. Y bueno, cuando uno pone a funcionar el equipo, controlás que funcione bien durante las primeras 6, 7 horas, ¿no? Entonces, bueno, está cheque, mirando, y a las 4 horas de estar funcionando, detectó su primer terremoto, que lo localizamos en San José. Pues fue registrado en otras estaciones, ¿no? Pero estrenó la estación con terremoto incluido. Bueno, estas son formas de onda. Este es el terremoto de Carmelo, la forma de onda de Carmelo. Hay variaciones entre las distintas formas de onda, el de Carmelo con el de las piedras. Ven que en este caso tiene como una P más impulsiva, ¿no? En este caso, los eventos son más emergentes, o sea que no tengo una onda P. La primera onda que llega, ¿no? La más rápida es la P. Y después viene la S, que viaja un poco más lento. Entonces, que suelen ser las que tienen las mayores amplitudes. Pero bueno, con la diferencia de tiempo, o sea, que ahora llegó esta, yo voy a tener un tiempo que lo multiplico por un coeficiente, que se llama coeficiente de Omori, que me va a dar la distancia. ¿Sí? El coeficiente de Omori depende de la estructura de la corteza. Entonces, el coeficiente de Omori para el monitoreo general, ¿no? Usan, por ejemplo, 8. Nuestro coeficiente de Omori por la estructura de la corteza, en la parte sur es de 9, en otros lugares es de 8,7. Entonces, todas esas cuentitas hay que irlas haciendo por cada una de las estaciones. O sea, es re manual. ¿Sí? Entonces, bueno, acá estamos viendo cómo fue el de Carmelo fue registrado con una sola estación, el de Las Piedras ya fue registrado con más estaciones, el de Atlántica fue registrado con una torta de estaciones, también lo estuvimos recalculando con los parámetros nuevos, que le bajó bastante la magnitud. Bueno, y habíamos dicho al principio que además de la sismicidad natural, tenemos sismicidad inducida. Mencionamos hace un ratito que en 1990 hubo un evento sísmico asociado a la represa de Rincón del Bonete, a sismicidad inducida. O sea, las represas suelen generar sismicidad inducida cuando yo es un lugar donde no tenía nada y le empiezo a meter una carga. Por ejemplo, yo a esto le empiezo a cargar con peso y se me va a quebrar de mármol, lo que sea. ¿Sí? Bueno, a la corteza le pasa lo mismo. Estaba en una situación de equilibrio, le metieron, más allá que hacía muchos años que ya estaba funcionando la represa, seguramente antes también pudo haber habido sismicidad. Supongo eso porque en el 2021, 2022 vimos sismicidad de nuevo asociada a la represa Rincón del Bonete. Entonces, bueno, esos son un tipo de sismicidad que ocurre que está asociada a las represas. Después tenemos esa es no controlada. Bueno, esta voladura de cantera fue no controlada también, pero debería estar entrando dentro de la categoría de las controladas, porque yo sé cuánto carga pongo, y se supone que está estudiado cuánto voy a poner, cuántos retardadores y una serie de cosas más. Pero bueno, son cosas que generan perturbaciones en el medio, que le generan descontento a la población, porque se le pueden rajar los vidrios, romper vidrios. En este caso, la onda sonora que generó esa voladura se sintió como hasta 70 kilómetros.
Y cuando nosotros nos llamaron, nos fuimos hasta Guichón, ahí estamos llegando y me mandaron el videito de la voladura, no tenían rotadores, le tiraron así, ¿no? El bombazo y claro, entonces bueno, igual dejamos un equipo funcionando como para que la gente de la cantera supiera que estábamos monitoreando la zona, de ahí nos fuimos a Tambores, que también era una cantera del Peludo Álvarez, uno que tiene cantera de obra pública, que también había hecho una voladura en una cantera, que no estaba, todavía no era ilegal esa voladura, obviamente como corresponde en ese país no pasa nada, pero fue una voladura ilegal. También pusimos un sensor en Tambores, o sea, una estación temporal para monitorear a ver qué es lo que hacía esta cantera. Esto es, por ejemplo, cantera en Montevideo, ¿no? Cantera de Montevideo está acá en Paso Carrasco. ¿Cuántas quejas tenés de la cantera de Montevideo? Ninguna. Porque cuando vos haces bien las voladuras, ¿no? No pasa nada. O sea, hay un ruido, hay el polvo molesto ¿no? Pero bueno, esta cantera es de la década del 40, hace unos, no sé cuánto, 20 años hicieron un barrio privado, el barrio San Nicolás, o sea, no vieron que había una cantera, entonces se quejaban de la voladura. Entonces, ¿por qué? Pues se les rajaba la casa. Entonces estuvimos 2 años estudiando la cantera, ¿no? Y la región, y bueno, en un momento dado dijimos, bueno, no era problema de la cantera, ¿no? Era un combo. Tenemos la planta de Coca-Cola vibrando creo que no me acuerdo si eran 7 o 10 Hz, los 365 días del año, las 24 horas. O sea, que te está generando una vibración. Tenés la planta de residuos sólidos, ¿sí? Del otro lado de la cantera Montevideo, o sea, está la planta de residuos sólidos, la cantera y el barrio San Nicolás. Tenés la cantera y entre la cantera y el barrio San Nicolás hay un arroyo que en realidad es una estructura geológica, o sea, el agua corre por una falla. O sea, que había un combo y problemas de constructivos, ¿no? Que te hacen no sé, te hacen un piso así que volando, ¿no? No sé, de 30 metros cuadrados, sostenido en 4 palillos. Entonces, claro, las cosas se rajan, ¿no? Y además había problemas de esto que es mal apisonamiento del sustrato. Entonces, bueno, si construís mal, y bueno, y pasa que estamos en, sí, 2 palos verdes, ¿no? Pero todas rajaditas, todas lindas. Y cuando vimos alguna que estaban haciendo, dijimos, esta también se va a rajar, ¿no? O sea, ya sabíamos que se iba a rajar, ¿no? Y todavía no estaba terminada, ya estaba la cimentación hecha. Bueno, esas son las cosas que a nosotros nos preocupan, no por ese barrio, pero sí por otros lugares donde se construye, ¿no? O sea, yo veo los edificios estos unas cooperativas que también tienen unas columnitas, ¿no? Que abajo son todos estacionamientos y está abierto, ¿no? Y que están sostenidas por unas columnas y que si hay un movimiento del piso y esas columnas yo no sé si aguantan, ¿no? Igual son más viejas que, no sé, creo que son de la década del 70, 80, capaz que tienen mejor hierro, o sea, el hierro hoy que te ponen es de 6 o de 12, en la década del 50, 60 te ponían de 1 pulgada, o sea, hay una diferencia sustancial en lo que es la edificación. Después, asociado también a voladura de cantera, podemos tener sismicidad inducida. Eso nos pasó en Cielo Azul, en 33. Hay una cantera que saca caliza para cemento Portland. Después está Cementos del Plata, un poquito más hacia el oeste. En general suelen mandarme los días y las horas o el rango de hora en la cual hacen voladuras. Yo estaba mirando los sismogramas y dije, ay, mira, una voladura. Entonces le pregunté al chabón con el contacto de Cielo Azul, le digo, mira, ¿volaron? Sí, sí, volamos. Ah, listo. La empiezo a procesar. Es raro, igual esta voladura está en las frecuencias en las que se da. Y seguí 2 meses con eso. Hasta que un día le pregunté, decime, ¿a qué horas volaron? Acotame el rango, ¿no? O sea, el encargado, el barrenista, no sé, los que están ahí, tienen que tener una idea a qué horas volaron. Entonces me dijeron, sí, no sé, no recuerdo la hora, pero fue a las 4. Bueno, esto era a las 5, ¿no? 5 menos cuarto. Entonces vuelvo a bajar todo el registro, me bajo 3 horas, 1 hora y media antes, 1 hora y media después, para revisar con mayor detalle todo ese rango de tiempo.
y veo la voladura y veo un evento sísmico. El evento sísmico me caía, o sea, 2 kilómetros hacia el este de la cantera. Y eso, después hablando con colegas, revisando, y bueno, aparte se vio en un montón de otras estaciones. Yo, en realidad, cuando veo una voladura cercana a la cantera, bajo la estación más cercana, no bajo el resto, porque ya sé que es una voladura, no, bajé todas las estaciones, y el evento sísmico se veía en todas las estaciones que estaban a la redonda funcionando. Bueno, entonces sabemos que hay, que pasa en todos lados, pero esta era nuestro ejemplo más claro de sismicidad inducida por minería, ¿no? Bueno, esto, cielo azul está acá y acá está el epicentro que calculamos para este terremoto. Pero bueno, son cosas que pasan. Acá, bueno, ya lo dije, que es bueno, sismicidad inducida por explotaciones mineras, que puede ser de chicas, medianas y grandes. O sea, en este caso podemos decir que Cementos del Plata o sea, todo en Uruguay es chiquitito, ¿no? Pero bueno, hay canteras más chiquitas que a veces hacen voladuras más fuertes. También depende mucho el tipo de sustrato. No es lo mismo las voladuras que se dan en cielo azul que las que hacen en Artigas, por ejemplo, o en Paso de los Toros. Al tener basalto tengo una amplificación de las ondas y además me aparecen otras ondas superficiales, las Lobby, las Raleigh. Y bueno, entonces bueno, todo eso hay que controlarlo porque bueno, hay gente que vive en la zona, ¿no? Acá lo que les comentaba de la voladura de la bahía, que nosotros tenemos clarísimo dónde está, y te le raso un poquitín y te fuiste, ¿no? Y bueno, esta es la forma de onda de estas voladuras, este es el espectro de frecuencia, ¿no? Que va caso va de 0 a 50 Hz, el primer bombazo. En algunos casos, como les decía recién, vemos, ¿no? Propagación estas son las voladuras que decía UPM, ¿no? Estas son ondas Raleigh. Yo puedo definir acá la P, podría tener acá o acá la S, y este es el patrón de ondas Raleigh, o sea, de ondas superficiales, bien, acá también, y acá también, o sea, son de Paso de los Toros y estas son de Artigas. Entonces, vemos que para determinados sitios tenemos problemas de amplificación de las ondas sísmicas. Y ese es el problema que había en Pintadito, en Artigas, que la cantera, bueno, además de que sigue un poquito de mambo con la carga, con la amplificación esta les rompe la casa a la gente del pueblo, ¿no? Y como es un pueblo pobre, nadie le da bola. Y bueno, yo hago todo el ruido que puedo para defender a la población local, pero bueno, Artigas es un sitio un tanto complejo, como todos sabemos. En algunos casos, por ejemplo, este es el caso de Atlántida. Nuestra estación más cercana está en La Montañesa, cerca de Pando. La gente nos avisa, me dijo, mira, muchas veces te dicen, creo que sentí un terremoto, no sé qué, entras a revisar, en realidad es una voladura, y bueno, vos le avisas a la gente, nosotros nos comunicamos con la población local, todo el mundo tiene mi celular, entonces te dice, esto, lo otro, me manda mensajes por Instagram, que mucho no lo abro, o por Twitter, o por algún lado, alguna red, entonces bueno, ahí revisamos, así como reviso los terremotos, reviso Instagram por si alguien me avisa de algo, ¿no? Así que bueno, esto fue cerca de Atlántida, fue una voladura, acá hay un emprendimiento minero, pero tuvo un alcance bastante grande. Ya casi estamos terminando. Bueno, acá este es un terremoto que hubo hoy, acá para ver cómo varían las frecuencias. Ven que las voladuras tenían todo este rango, los terremotos están como entre 10 y 20, 25 de frecuencias, en cambio los telesismos tienen rangos de frecuencias mucho más bajas. Entonces tenemos forma de identificar, además de la variación de la frecuencia, saber si es un telesismo, un sismo regional o uno local. Muchas veces los regionales, que son de provincia de Buenos Aires o el este de la Argentina, parecen como sismos locales, ¿no? Porque, digamos, compartimos geología, estamos cerquita y bueno, no sé, de Paysandú
hacia el oeste, 150 kilómetros, como si estuviéramos registrando terremotos en nuestro país, ¿no? Y bueno, está. Listo, esto ya lo hablé del catálogo. Y para terminar, la importancia que tienen los educadores en la transmisión de la información de la ocurrencia de terremotos. Creo que nosotros, no, para cerrar, logramos romper el paradigma gracias a un montón de profes de geografía, ¿no? Que te pedían charlas, a mí me dicen, puede venir a dar una charla por mí, o presencial, no importa dónde. Nosotros vamos porque el país es chiquitito y todavía tenemos esa cultura de la transmisión de la información vía oral, ¿no? Y cuando la gente te ve y te escucha, lo entiende mejor, lo asimila más, después lo comparte, mira, ¿sabes qué? Estuve comiendo mira, y escuché esto, mira, y vi esto y vi lo otro, y creo que gracias a toda esa movida de maestras, de profesores, de ir a dar charlas en todos lados, nos ayudó a romper el paradigma de que en el Uruguay no pasa nada. Así que bueno, está, listo. Pimba, gracias. ¿Preguntas?